que los pueblos no perdonan y que un día esa ley se ha de cumplir y no sé, me parece que el 11 de marzo fue como una victoria estudiantil, digamos. Bueno, Rafa, de eso seguimos hablando ahora, que ahora sí estamos live. Buenas noches a las personas que nos están sintonizando y gracias por estar en este espacio a la clara con claridad número 32. Siguen contando. Estamos hoy con los licenciados Irán Sánchez Martínez y Florencio Merced Rosa, a quienes les damos la bienvenida. Saludos a ambos. Muchas gracias. Saludos. Bueno, y vamos a estar hablando, el tema que nos ocupa hoy, bueno, son dos temas que, como estábamos comentando previo al live, creo que se resumen bien en una columna que Rafael Acevedo, mi compañero moderador aquí, escribió para El Enrojo de esta semana, titulada Aquel mes de marzo que duró un año. Me parece que ese titular recoge muy bien los dos acontecimientos históricos de los que vamos a estar hablando hoy. Antonia, la muerte o el asesinato de Antonia Martínez Lagares y los acontecimientos del 11 de marzo del 71 en Río Piedras. Y para eso tenemos a estos invitados, el licenciado Florencio Merced, quien fue representante histórico del movimiento estudiantil. Florencio, fuiste presidente de la FUPI, ¿verdad? De la Federación Universitaria Pro Independencia. ¿Para qué año? Como presidente del 1968 hasta el 70. Bien. Y bueno, también fuiste miembro del Comité Central del PSP, eres comunicador, así que agradecemos tu presencia. Asimismo, el licenciado Irán Sánchez Martínez, un prestigioso jurista puertorriqueño, autor de múltiples libros, y estamos celebrando que ayer se dio a conocer que el Instituto de Literatura Puertorriqueña reconoció el libro Antonia, tu nombre es una historia, que lo tengo por aquí. Irán también lo tiene allá atrás en su librero. Ganó un segundo premio, ¿verdad? Un segundo lugar en la categoría, lo tengo por aquí, creo que es investigación y crítica. Así que celebramos ese reconocimiento que hace el Instituto de Literatura. Un año atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. 2019, publicaciones Gaviota 2019. Bueno, pues rompemos el hielo. Rafa, ¿tú quieres comenzar hablando de Mohamed Ali, que estabas ahí? No, hay una, yo digo leyenda urbana, pero más bien es una leyenda estudiantil, de que el 11 de marzo se inicia con una discusión a raíz de la derrota de Muhammad Ali frente a Joe Frazier. Entonces los cadetes de la ROTC llegan al centro de estudiantes con una bandera norteamericana burlándose de Ali. Ali, pues, dudo que haya alguien que no lo conozca, pero Ali no solamente era un gran boxeador, fue un gran boxeador, sino que representaba y era como una especie de símbolo no solamente de la resistencia contra la guerra de Vietnam, sino uno de los primeros atletas negros que tuvo la valentía de hablar de Black Power y de la belleza de lo negro, de los negros y las negras, ¿no? Y en ese momento histórico pues fue muy importante. Pero por supuesto eso es una reducción porque las movilizaciones estudiantiles se inician desde los años 60, desde el inicio de la guerra de Vietnam, que es el momento más álgido. Recordemos el 1968, que ocurre la masacre de Tlatelolco, el mayo de París y hasta la primavera de Praga, ¿no? En el mismo año, 1968. Así que Puerto Rico no estaba exento, ¿verdad?, de esas movilizaciones. El asesinato de Antonia Martínez, 4 de marzo de 1970 y el 11 de marzo del 71, en el que muere, si mi memoria no me falla, un cadete de la ROTC y un coronel de la policía. Están conectados, obviamente, porque se trata de las movilizaciones constantes en la universidad, y ese año, del 4 de marzo del 70 al 11 de marzo del 71, sería quizás uno de los momentos más álgidos de la lucha estudiantil en la historia de Puerto Rico. Hay algunas preguntas sobre el libro, por supuesto.
algunas cosas que están allí dichas que yo creo que de manera subrepticia uno llega a conclusiones que quizás el propio autor nos podría aclarar. Pero yo creo que sobre el movimiento estudiantil en el 70 y en el 71, quien lo tiene más claro me parece que es Florencio Merced. Obviamente Irán Sánchez también con respecto al caso de Antonia Martínez. Así que yo hago silencio y me pongo a escuchar a Florencio y a Irán Sánchez. Florencio. Sí, yo creo que Florencio. Dime. Sí, te están escuchando. Yo no oigo. Sí, Florencio, te estás como entrecortando. Sí, pues no sé, porque yo ya Rafa ahora. No, te seguimos escuchando entrecortado. Bueno, yo creo que... Déjame moverme un poco sigan con Irán si pueden y regreso a seguridad. Yo creo que ese contexto que nos puede ofrecer Florencio Merced también lo habrá utilizado Irán para sí, está en el libro. Para escribir su libro, claro. Me parece que esa muerte de... Perdóname, que... Te oímos, Florencio. Sí, Florencio, no te oímos bien. Decía que la muerte de Antonia Martínez. Florencio, hola. Se congeló, nos dice Nelson Sierra que se congeló y sí, José Rodríguez. A ver. Bueno, Irán, muy mal audio, ¿no? Florencio apagó el micrófono. Sí. Bueno, Irán, pues entonces te pasamos la batuta a ti. No sé, puede parecer que el asesinato a Antonia sirve de antecedente para lo que ocurrió el 11 de marzo. Quizá por ahí podemos empezar a contextualizar el tema. Sí, el incidente, este incidente donde ocurre el asesinato de Antonia Martínez el 4 de marzo no fue el primero que ocurrió. En el 26 de febrero del 69 había ocurrido un incidente, por cierto, liderado por Florencio Merced, que era presidente de la FUPI, en donde a raíz de la condena del compañero independentista Edwin Feliciano Grafals, que había sido sentenciado por el juez federal Irán Cancio por negarse a someterse a examen físico, no ya a servir al ejército, sino a someterse a examen físico, generó que los estudiantes en formas de protesta fueran hasta la universidad y luego de un discurso muy fogoso de Florencio, se trasladaran hasta la sede del edificio, el edificio de ROTC, Antioquia. Y ese día los estudiantes, en un gesto de protesta, incendiaron las instalaciones físicas del ROTC. Ahí vinieron los bomberos, que no pudieron trabajar, no fueron bien recibidos, pero el rector Abraham Díaz González no llamó en ese momento, en esa ocasión, a la fuerza de choque. Así que yo diría que el antecedente de violencia de la universidad fue el año 69. Claro, en el 67 habían matado a un taxista, la policía, en otro incidente anterior, frente al museo. El papá de un muchacho de la FEPI, él lo vino a recoger a la universidad y la policía la policía atendía a palos las manifestaciones estudiantiles, las expresiones de su derecho a la libertad de expresión, la reprimida.
Entonces, en el 67 ya hay un muerto, que es de ese taxista. Y en el 69 ocurre este otro incidente del cual Florencio les podría hablar porque él era nuestro líder en ese momento, el líder, aunque él era presidente de la FUPI, nosotros los que no éramos de la FUPI lo identificamos como uno de nuestros líderes estudiantiles. Y, y eso fue en el 26 de septiembre de 69. El 4 de marzo del 70 es una de esas ocasiones en que realmente no había sucedido nada significativo en términos, ¿verdad?, de que uno pudiera predecir que iba a escalar la manifestación estudiantil a un nivel de violencia. De hecho, la actividad del 4 de marzo había sido convocada por las muchachas, por las estudiantes mujeres del CAFU. No participábamos los varones la acompañamos desde las aceras, pero ellas eran las que marchaban, y ellas fueron las que hicieron el piquete, hicieron la manifestación frente al edificio del ROTC. Después que las muchachas se retiran y que los mirones como yo, que lo que hacía mirando allí en ese momento, nos retiramos, es que surge el incidente donde los cadetes del ROTC, ya preparados de antemano porque estaban muy voluntariosos a entrar en una refriega y poner en ejecución sus destrezas militares, es que se enfrascan en una lucha a perdigonazos y a pedrear con unos estudiantes que se habían requedado en el lugar. Y eso es lo que provoca que de allí se pase luego a incendiar las instalaciones de la banda del ROTC de la Fuerza Aérea del ROTC, que era de madera. Se incendió esas instalaciones y entonces allí el rector Jaime Benítez llamó a la policía, y la policía pues entró con su fuerza de choque a eso de las 6:15 de la tarde a limpiar la universidad. El incidente de Antonia no ocurre en la universidad. La policía, según la propia policía, según sus dichos, tardaron media hora en desalojar la universidad, y en vez de quedarse en los portones, la policía lo que hizo es lo que hemos visto recientemente que hacen en las manifestaciones donde hay estudiantes y obreros, que persiguen a los manifestantes hasta otras áreas. Recientemente lo hemos visto que han perseguido desde Atorrey hasta Santa Rita en Río Piedra, como un elemento más de supresión del derecho a la libertad de expresión. Así que yo diría que el 4 de marzo, la muerte de Antonia ocurre luego de que la policía ya ha desalojado, y que en vez de permanecer custodiando, si ese era su interés, los portones de la universidad para que nadie entrara, decidieron continuar hasta las calles de Río Piedras. Y allí empezó una balacera que la policía al principio negó. Torres Maza lo negó, pero después, ante el testimonio contundente e irrefutable de testigos, estudiantes y no estudiantes, y luego con la muerte de Antonia, y con 8 heridos de bala que hubo esa noche, porque Antonia no fue la única en recibir un disparo, aparte de Celestino, que fue con la misma bala fue herido. Allí hubo 8 heridos esa noche de bala, y la policía es responsable, aunque nunca se acusó a ningún policía por ninguno de los otros heridos, ni por ninguno de los otros eventos. Así que yo diría que el 4 de marzo la muerte ocurre porque la policía se excedió, como solía hacer, en las funciones que todo Estado, todos los estados, de izquierda, de derecha, de centro, necesitan tener cuerpos policíacos, pero necesitan tener cuerpos policíacos respetuosos de los derechos civiles. Y este cuerpo policíaco que Florencio y yo vimos actuar en los años 70 y 71, Florencio desde antes, demostraron que no tenían, solamente no tenían la capacidad, no tenían la intención de respetar los derechos, porque el independentismo en ese momento había sido criminalizado. Y decir independentista en este país era decir
tú eres independentista, pues tú eres separatista, tú eres castrocomunista, tú eres prochino, o sea, todos los adjetivos posibles para rechazar cualquier conversación ideológica que tuviese que ver con la independencia. Todos recurrían a eso para crear animosidad contra los independentistas. Y sobre todo, decir un estudiante universitario en aquella época, si el estudiante estadista no avanzaba a aclarar que era estadista, rápido le decían que tú eres universitario, pues tú eres un castrocomunista. Así que vivíamos en una época de mucha intolerancia, y especialmente de parte de la policía, que se sentían envalentonados porque estaban respaldados por un gobierno PNP en ese momento, que acababan de ganar las elecciones en el 68. Empiezan en enero del 69 a gobernar, y ya ese mismo año empiezan a manifestarse y a verse las movidas reaccionarias de esa ideología sobre el independentismo en ese momento. Bueno, Florencio, vamos a ver si tienes ahora mejor conexión. Yo te escucho bien, ¿me escuchas mejor ahora, no? Sí. Se escucha. Hubo un cambio aquí de técnico de pantalla, que se estaba congelando la otra. Pues Rafa, tu leyenda urbana, las leyendas urbanas siempre hay que hacerles caso. Pero empezó, como tú bien dijiste un poco antes. Mira, hubo presidentes de la FUPI que se quitaban el uniforme del ROTC para protestar contra el ROTC, porque era obligatorio el ROTC. Y esas campañas fueron muchísimo antes para que el ROTC fuera voluntario. Ese fue parte del reclamo original, y se avanzó algo en esa dirección. De recuerdo, pues ubico más. Hubo muchas protestas y señalamientos, pero en el 1967 se le ofreció un homenaje a doña Felisa Rincón de Gautier, entonces alcaldesa de San Juan, en el campus universitario por parte de la ROTC. Esa fue una de las acciones más militantes en el sentido de interrumpir la marcha, y se provocó, allí tuvo lugar una confrontación con una participación, quiero puntualizarlo, del compañero ya que no está entre nosotros, Raúl González Cruz, una participación muy destacada. Lo puntualizo porque Raúl va a ser director de Claridad posteriormente, por esa razón. Pues luego, ya Irán señaló, el 26 de septiembre del 69 salimos del Tribunal Federal, donde acababan de condenar a Edwin Feliciano Grafal. Nadie, ni yo, que era el presidente de la FUPI entonces, tenía idea de que eso iba a culminar en la quema de la ROTC y todo lo que pasó. Nosotros nos dirigimos al recinto desde San Juan y organizamos una marcha, y devino en esos sucesos. El rector entonces, Abraham Díaz González, suspendió a 45 de nosotros, algunos de los cuales fuimos autorizados a coger los exámenes finales después, porque Abraham suspendía para complacer en parte al periódico El Mundo y a las fuerzas reaccionarias, y luego hacía muchísimas cosas por ayudarnos, ayudar al movimiento estudiantil desde su posición de rector. El 4 de marzo, pues ya Irán señaló a grandes rasgos lo que tuvo que ver con Antonias y lo que ocurrió entonces. Me muevo al 11 de marzo, un año después, se inicia con protestas y confrontaciones, y sí se puede decir que fue una victoria estudiantil, no con relación a lo de Antonia nada más. Esto viene de la huelga del 48, de la casa de estudio, del concepto de casas de estudio que impuso Jaime Benítez, de la represión de los consejos. Después de la huelga del 48 hasta la ley de reforma de 1966,
no hay consejo, no hay autorización para reunirse, para expresarse. El concepto de casa de estudio y de la paz de los sepulcros, de allá viene. Y en ese sentido fue como el cúmulo y una victoria estudiantil lamentable, la muerte de 3 seres humanos, aunque fueran del otro bando, como podríamos decir, del ROTC y de la policía. Lamentable, porque si se hubiera acatado la voluntad del estudiantado expresada electoralmente, inclusive en el referéndum del 18 y 17 y 18 de marzo, días después del asesinato de Antonia, que hubo una asamblea y a propuesta de Orestes Ramos, el líder de la AUPE, de la Asociación Universitaria Pro Estadidad, se acordó un referéndum y ganó el estudiantado que se oponía a la presencia de la ROTC, pero no se le hizo caso. Y voy a aprovechar la oportunidad para tratar de explicar algo que no se ha discutido, no se ha discutido mucho. Aún después del 11 de marzo, el ROTC sale fuera del campus, a la avenida Barbosa, en octubre. Y es que el ROTC estaba vinculado y todavía está. Lo que hay son unos cuantos, pero no se atreven a suspenderlo completamente porque está ligado a las becas FEL y a los fondos federales. Y eso no se discutía abiertamente, pero uno lo sabía porque la administración misma no lo decía. Es que no podemos salir de esto. Ahora, si tú estás en Harvard, una Ivy League como Harvard, pues Harvard sacó a la ROTC porque las protestas estaban allá, pero Harvard no necesitaba de esas becas Pell, y las usaba, o no le importaba, no necesitaba esos fondos federales, y aquí siempre se ha considerado que eso es sagrado, y había unos delegados coroneles del ejército que tenían más autoridad que muchos administradores universitarios, pero era por ese vínculo y esa relación. Todavía debe quedar 10 o 15 estudiantes de la ROTC. Florencio y los demás compañeros, Irán, antes de cederte la palabra, es para atender esta pregunta que nos hace Robert, que está a tono con lo que estás hablando sobre el ROTC y el militarismo dentro de la universidad. ¿Es obligatorio en otros lugares, además de Puerto Rico, el ROTC? No, el ROTC ya no es obligatorio en Puerto Rico tampoco. Pero, bueno. En la época. Sí, en la época. Y ya en el 70 tampoco lo era. Lo que pasa es que la pregunta es válida porque hay que poner el contexto. Había marchas todos los martes y los jueves. Habían eventos en el campo atlético como el homenaje a Doña Fe. Se interrumpían las clases todos los martes y los jueves por la tarde. La presencia, acuérdate que estaba la resistencia al servicio militar, Gabriela, y la guerra de Vietnam. Entonces, tú tener en un campus universitario marchas martes y jueves, militares uniformados, cadetes de la ROTC, pero personal del ejército también, que los adiestraba por todo el campus, no era que se restringían a su fortaleza ni mucho menos. Entonces, pues eso se convirtió en un hecho de primer orden para los estudiantes universitarios. La resistencia al servicio militar obligatorio, la lucha contra la presencia de la ROTC en la universidad y el apoyo a la guerra de Vietnam. Digo, no a la guerra, en contra de la guerra de Vietnam. Vale. Irán, ¿querías decir algo? Sí, que hay que reconocer que la FUPI fue fundamental para cambiar el estatus de obligatorio a voluntario, la pertenencia al ROTC. La FUPI se fundó creo que en el 59, Florencio me corrige, y ya 56. En el 56, pues ya en el 61 se consiguió que el ROTC dejara de ser obligatorio y pasó a ser voluntario. Por eso era que Carlos Gallizá había sido cadete del ROTC
porque en su época de estudiante era obligatorio. Miguel Udo Ricci, en una entrevista que le dio a Collado Schwartz en uno de sus programas, dijo que él también fue acusado por el asesinato del policía Miguel Rosario Roldán. Él dijo que él entró a la universidad como entré yo, siendo estadista a su primer año. Miguel se mete al ROTC y estando en el ROTC sufre la transformación ideológica. Todos aparentemente pasamos por ese proceso en nuestro primer año de universidad, ¿verdad? Gracias a Dios. Y entonces Miguel entonces sale y comienza a protestar en contra del ROTC, a pesar de que él había entrado y habían sido cadetes del ROTC. Este es un asunto que nunca se ha estudiado y nunca o si se ha escrito, no conozco libros sobre esto, pero es interesante cómo la universidad, ¿verdad? Cuando recibe a los muchachos de escuela superior, que somos el reflejo de la enseñanza ideológica de nuestros hogares, cómo la universidad es capaz de convertirnos en seres libres pensadores, y podemos en un momento dado, que generalmente bien al principio, hacer estos cambios ideológicos. Víctor García Inocencio es otro caso bien conocido de estadista a independentista. Fernando Martín, creo que también. Sí, lo que quiero decir con esto es que era un momento en que esas conversiones pues implicaban su riesgo, porque como dice Florencio, en el caso de él, claro, hay que reconocer y admirar que Florencio y algunos otros compañeros de la FUPI eran bastante decididos y determinados. Y yo reconozco que para eso se requiere mucha fortaleza que no todos los individuos tenemos, ¿verdad? Pero y eso fue lo que permitió ese liderato de compañeros como Florencio y otros compañeros que, sin ser organizaciones reconocidas en la universidad, funcionaban como si lo fueran, porque de hecho Florencio fue el que me lo aclaró en una entrevista. Me dijo, mira, la FUPI no era un organismo reconocido porque la universidad no reconocía a ninguna asociación de estudiantes con fines ideológicos como un grupo legítimo. Mira qué cosa. Y entonces ese liderato de esos años, yo llego a la universidad en el 68, a mí me causó mucha admiración de cómo lograban influir la conducta de los demás, de nosotros, los demás estudiantes, cómo lograban influir la conducta para esas luchas que se dieron. Así que yo creo que es bien importante también destacar el papel que tuvieron las organizaciones no reconocidas, pero que funcionaban, no reconocidas por la institucionalidad, porque nosotros sí reconocíamos esas instituciones y le dábamos el reconocimiento que se merecían y a los que se le debía. De modo que yo diría que en el ya del 68 se va ampliándose los mecanismos de presión a la institución, a la universidad como institución, y eso es lo que, como dice Florencio, habiendo ganado en el referéndum por mayoría de los estudiantes, que se saliera de la universidad, del campus, el ROTC, y no le hicieron ningún caso. Eso es lo que nos lleva entonces al 11 de marzo. Ya había pasado un año desde que el estudiantado había votado democráticamente en un referéndum auspiciado por Jaime Benítez, un referéndum auspiciado por la universidad. Había ganado el que saliera el ROTC de la universidad y no le hicieron caso. Tuvo que pasar lo del 11 de marzo y aún así esperaron hasta octubre, creo que mencionó Florencio, hasta octubre de ese año para entonces sacarlo al otro lado de la avenida Barbosa, donde al día de hoy está.
Hay unas preguntas aquí del público, Rafa, no sé si quieras hacer alguna antes o te doy paso a las preguntas de No, vamos a las preguntas. Estoy hablando. Bueno, pues Emilio Meléndez nos pregunta que si esos cambios ideológicos, ¿cómo ustedes pudieron identificarlos? Y antes también de que que contesten, ¿verdad? Nos mencionan que le demos el mérito también a compañeras valientes como Flavia Rivera, Doris Pizarro y Carmen Noelia López, por mencionar algunas. Sí, en el foro de ayer fueron mencionadas y Marta Elsa Fernández y Judith Morales, y no acabamos porque en los 70 fue la participación feminista o femenina de compañeras fue una cosa de verdad espectacular para la época, y el comité ejecutivo de la FUPI llegó a tener más féminas que varones en un momento dado, y concluyó con Flavia como la primera presidenta de la FUPI. Hay algo, como este foro lo auspicia Claridad, que era bien importante. El periódico El Mundo y Miguel Ángel Santini con Guerra y el periódico en general eran una de las cosas más truculentas, más violentas como prensa contra el estudiantado, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? ¿Por qué se daba ese cambio ideológico? Pues por múltiples razones. Buenos profesores, gente educada que nos educaba y nos influía, pero la FUPI llegó a distribuir miles y miles de boletines semanalmente, y cuando el referéndum también recurrimos a eso, y se llamaba información estudiantil, y en ocasiones eso era semanalmente, pero había 2 y 3 boletines a veces en la semana, llamábamos boletines especiales. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos dentro del campus una publicación, me refiero a la FUPI específicamente, los consejos después más adelante tuvieron otras, que circulaba más que el periódico El Mundo en el recinto. Había esa metodología y teníamos una comunicación directa con el estudiantado. En el caso de la FUPI fue por muchísimos años. Como yo la presidí, todavía a veces me siento y me hace sentir como si fuera lo único que yo hubiera hecho en la vida, ¿verdad? Sí, porque y no es que haya hecho muchas cosas más, me siento es quizás lo mejor que he hecho todavía, sí algo bueno en mi vida, pero era una organización que tenía que ser de vanguardia porque no habían consejos, era de vanguardia política porque no había participación, y entonces para ser vanguardia política en esas circunstancias había que ser bien disciplinado, bien cohesivo. Y lo éramos. A las 7 de la mañana, como un reloj, se pasaba lista de quiénes eran los responsables de iniciar la distribución de ese boletín todos los miércoles. Son cosas, ¿verdad?, de la época. Quiero mencionar, añadir a la pregunta de la participación femenina, que precisamente comencé diciendo que la actividad del 4 de marzo la auspiciaba el CAFU, y el CAFU era el Comité de Acción Femenina Universitario, y que era una actividad promovida por el sector femenino universitario de vanguardia en la universidad, y tenía las muchachas, las mujeres tenían una gran presencia en todo el movimiento estudiantil. Yo recuerdo haber estado en el consejo, yo estudié en Ciencias Sociales, haber estado en el consejo de Ciencias Sociales con Rita Molinelli, que es la mamá de Mariana Nogales Molinelli. Y Rita era una gran líder. Yo creo que Rita estuvo también suspendida de la universidad en una ocasión. Jorge Nogales, el esposo de Rita, el papá de la hoy senadora,
presidía el Consejo de Sociales y era el consejo. Es verdad que no tenía, vamos a decir, la misma influencia que tenía en la FUPI, pero de algún modo funcionábamos y también ejercíamos alguna presión. Pero definitivamente la organización que tenía la FUPI no la tenía nadie. Creo yo que ni siquiera los cuadros de la Liga Socialista, que era otro sector, aunque más pequeño, pero era otro sector bastante militante en esos años. Y de hecho que tuvo algunas confrontaciones con la FUPI, que de eso yo no voy a hablar, porque de eso es que sabe Florencio. Pero hubo sus desencuentros también en esa época. A tono con eso de la organización, comentan aquí otro rasgo también en la disciplina. Así que rasgos que tenía la FUPI, ¿verdad? Para seguir de pie. No entendí la... No te entendí al final, Gabriela. Que alguien comenta acá que la disciplina también era otro rasgo a destacar, además de la organización. Sí, la disciplina. Nosotros disciplinados y organizados y vivíamos en la universidad. O sea, en Río Piedra nosotros, después del boletín, pues íbamos a clase, después íbamos a la cafetería a almorzar, después íbamos a alguna obra de actividad cultural, después íbamos a la reunión de la FUPI, que era todos los lunes. Vivíamos en la universidad. Para el estudiantado de hoy, que no lo hace menos, al contrario, lo hacen más, que trabajan y luchan también. Pero es bien difícil imaginarse eso. Nosotros, era vida universitaria total. Yo recuerdo en esos años, yo era un chamaquito, pero recuerdo en esos años a Oreste Ramos hablar de la necesidad de fragmentar los departamentos en la universidad. Por ejemplo, recuerdo como si fuese el día de hoy, que hablaba de eliminar o de separar la Escuela de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad y ubicarla en otro lugar fuera del campus, para entonces evitar las confrontaciones. La universidad contemporánea, ¿verdad? La universidad neoliberal prácticamente tiene la misma idea, es fragmentar los departamentos, las facultades y eliminar la participación estudiantil en las decisiones que se toman, que es una de las ganancias, yo diría, ¿verdad?, de esa militancia universitaria estudiantil, sobre todo de la Federación Universitaria por la Independencia, que una de las razones por las cuales existe, aunque sea precariamente, ¿verdad?, espacios relativamente democráticos para estudiantes y espacios de expresión, se debe a esa militancia. Con el paso del tiempo esas cosas se van olvidando, ¿verdad? Y es difícil reconocer, por ejemplo, para los estudiantes contemporáneos que el espacio que tienen, que es bastante poco, no se puede negar, pero el poco espacio que tienen se lo deben, ¿verdad?, esa militancia de los años 60 y 70, sobre todo de la FUPI. Sí, así es. Oreste siempre fue creativo, tenía ideas como esas y otras. Él fue el que propuso, después del asesinato de Antonia, regresamos al campus, se decretan 3 días de paro y fíjate el proceso, ya el 18 de marzo se estaba llevando a cabo, como dijo Irán, auspiciado por Benítez, en el sentido de que se vio forzado y proveyeron ellos las listas oficiales y fue facultad por facultad con un representante de nosotros y un representante de la otra parte de los anexionistas, y se contaron los votos uno a uno ahí. Por eso yo siempre digo que uno de los principales responsables de la salida de la ROTC del campus fue Oreste, porque Oreste fue el que propuso ese referéndum, seguro de que nos iba a aplastar con la prensa, y entonces la asamblea fue fuera, frente al teatro, porque los estudiantes eran tantos participando que no cabíamos en el teatro. Entonces, cuando yo le acepto el reto, pero lo respalda Leopoldo Rivera, que era el presidente del Consejo General de Estudiantes entonces, que ya estaba funcionando, pues se da toda esa dinámica
y yo no sé quién estuvo más sorprendido, si Orestes o yo, con la victoria, con la victoria nuestra. A mí me surge una pregunta. ¿Qué valoración tuvo este incidente del 11 de marzo en el pueblo? ¿Verdad? La opinión pública que se generó, qué era lo que se debatía? ¿Hubo un rechazo, un apoyo? Bueno, dentro del estudiantado, como ustedes ya señalaron, incluso los moderadores, se interpretó inmediatamente como un triunfo del estudiantado. Nosotros siempre habíamos puesto los muertos, siempre. En la lucha por la independencia igual. Y los heridos en la huelga del 48 y por ahí para abajo. Entonces, afuera había también otro ambiente, el ambiente que hacía posible que el periódico El Mundo funcionara y otros medios. Y además, no sé, a nadie le gusta que muera gente por las confrontaciones, a nosotros tampoco, pero a nivel nacional, yo no te voy a decir que surgió, yo no recuerdo un apoyo abrumador de parte del pueblo, pero sí una mayor comprensión cada vez del derecho a defendernos, porque a lo que entró la fuerza de choque son eventos bien cercanos. Fue a lo mismo que cuando entraron y mataron al taxista. Fue lo mismo cuando matan a Antonia. Y fue lo mismo en muchas otras ocasiones donde, como sabemos, pues no es cuento la represión contra el independentismo. La lucha en la universidad había caído en un vacío. Desde la huelga del 48, después la insurrección nacionalista, después es los 20 años o más de silencio de la Casa del Estudio. Los estudiantes no se podían reunir, no le daban un salón, no eran reconocidos ni consejos ni ninguna organización. Según Jaime Benítez, allí se iba a estudiar, y estudiar era toda ausencia de actividad ideológica, política, la que fuera. Hubo sorpresas también. Yo no creo que nadie se esperaba el resultado de lo que ocurrió. Y se celebró como triunfo en ese sentido. Yo siempre sostengo que se pudo haber evitado. Habían demasiado de muchas señales de que no había espacio para el ROTC en el campus de ninguna manera. De ninguna manera. La administración de Abraham Díaz González lo sabía. Lo que pasa es que tenía una atadura, ¿verdad? Una administración liberal, con mucho personal administrativo sensitivo, sensible. Samuel Polanco, Samuel Silvia Agotay, ¿verdad? El mismo Abraham. Hubo un momento en que eso fue lo más parecido a una universidad de verdad, bajo esa administración, pero no duró mucho, ni Abraham ni su administración. Voy a aprovechar una pregunta que nos hace por aquí Emilio Meléndez, y es sobre el legado generacional de la FUPI, pero antes de que quizás Florencio pueda abundarnos ahí, pero a mí me gustaría también aprovechar la pregunta para extenderla, ¿verdad, Irán? Y preguntarte, ¿cuál es el legado de la figura de Antonia y de ese hecho acontecido? Bueno, la figura de Antonia es la culminación de la falta de aceptación de que los demás seres humanos pueden pensar distinto a nosotros. Antonia pensaba distinto a otros seres humanos porque pensaba como nosotros, los independentistas, que en la universidad había que cambiar muchísimas cosas, como ha dicho Florencio. En la universidad no debía ser un sitio para uno ir a aprender el efecto del sol sobre la clorofila. La universidad tiene que ser un sitio donde pueda haber choque de ideas, y del choque de ideas el ser humano conocer la plenitud de la verdad.
si hay un grupo respaldado por, en este caso era por la policía, es decir, si hay un grupo en disposición de aplicar la fuerza bruta para aplacar la disidencia, termina en situaciones como esta, termina en el asesinato de la oposición. En este sentido, lo de Antonia no, y esta época no está muy lejos de los regímenes totalitarios de los Pinochet, de los Jorge Videla, porque en el de Batista, es decir, los dictadores suprimen sin ningún recato, sin que le saque los colores, eso, suprimen a la ideología con que entienden que es la ideología enemiga. Antonia era una muchacha independentista del Partido Independentista, no, ni era de la FUPI, es más, aunque era del Partido Independentista, ni siquiera pertenecía a la HIU, que era la organización del Partido Independentista. Ella sencillamente era una muchacha con su creencia, participaba en las marchas que convocaba a la FUPI, igual que todos nosotros, iba a los piquetes, pero no era una persona, más allá de eso, que uno pueda identificarlo como una persona militante a la que había que matar. Ella muere por las circunstancias de intolerancia que se crean, que la rodean, y víctima de esas circunstancias de intolerancia, de la represión del Estado por la ideología que considera más que una ideología adversa, una ideología enemiga. Ella muere en medio de ese afán por suprimir por la fuerza las ideas contrarias. Es decir, el Estado promoviendo las ideas democráticas, las ideas de libertad, pero llegado el momento en que otro sector de la población propone ideas distintas, pues entonces hay que eliminarlos, si preciso, físicamente. Y el asesinato de Antonia Martínez, que fue ella, pero pudo haber sido cualquiera de nosotros que estábamos por los alrededores, por allí esa noche, demuestra eso. Nosotros como sociedad no nos podemos dar ese lujo de querer tratar la disidencia como un campo de batalla en que hay que aniquilar físicamente al enemigo. No es posible que nosotros como sociedad sobrevivamos si no aprendemos a respetar la libertad que deben tener los otros seres humanos para pensar distinto a nosotros. Yo no quisiera que termináramos esta charla sin hablar de las investigaciones. El 11 de marzo, de hecho yo creo que el 12 de marzo expulsaron a un estudiante acusándolo de haber participado en los sucesos, y luego fue acusado de asesinato, ¿no? Humberto Pagan. Miguel Hugo Ricci. El 11 de marzo, cuando se acusó a Ricci y a Pagan de haber participado en los sucesos, pues se hizo una investigación. Había de hecho un solo testigo que vio todo, pero el 4 de marzo, cuando asesinan a Antonia Martínez, había mucha menos gente, había un grupo de testigos, hay un oficial de la policía que dispara al balcón rodeado de otros policías, y el policía no tenía ningún tipo de visera que impidiera su identificación. Y entonces hay según el libro, por supuesto, hay un aparato de desinformación en el que se presenta a un supuesto policía que había disparado, pero todos en la policía sabían que ese no era, ¿no? Era como una especie de juego. Finalmente, no sé si Florencio Merced escuchó algo o en su investigación, Sánchez. Finalmente, uno podría por lo menos sugerir la posibilidad de que se llegó o se podría llegar a acusar a alguien, aunque obviamente no puede ser a nivel de juicio, ¿verdad? En este momento, porque probablemente falleció la persona, pero podría decirse categóricamente que hay una idea, un nombre, una persona que pudo haber sido acusada.
en la investigación a mí me dieron el nombre y el rango. Yo lo que yo decía es que yo no puedo, y por las averiguaciones, de hecho, quien me ayudó en eso después de salir el libro, fue el doctor Nestalí García, que él por su propia iniciativa hizo la investigación en estas páginas de Ancestry o de algo de genealógico, y él fue el doctor Nestalí García, fue el que me dijo a mí, mira, esa persona es de tal sitio, sí, son de la raza negra como se imputó, y falleció en el 2016. Porque como digo yo, en este momento los testigos no han sido completamente coherentes o coincidentes en su testimonio. Unos testigos decían que el que realizó el disparo era blanco, otros decían que era trigueño, pero hay un elemento, y claro, y el testigo que declaró en la vista, Celestino Santiago Díaz, que fue el muchacho herido en el cuello, en una ocasión decía que era trigueño, en otra ocasión que era blanco, y cuando en la vista frente al juez, a la jueza, le preguntaron que en qué quedamos, si blanco o trigueño, él dijo, bueno, lo que pasa es que como era de noche y allá había luces de neón que prendían y apagaban, a veces se veía blanco, a veces se veía trigueño. Lo cual es casi irrisorio, ¿verdad? Ese testigo. Pero había por lo menos 2 testigos que señalaban que el disparo se produce cuando un testigo del balcón le dice a ese policía, no sé qué haces defendiendo a Estados Unidos cuando ni allá mismo quieren a los negros, y que en ese momento que hace el disparo. Yo no le he querido dar mucho color a eso porque tampoco quiero caer en el peligro de decir, aquí están de nuevo tratando de vincular a un hombre negro a una situación como esta. No, lo único que estoy diciendo es lo que dicen los testigos, que algunos testigos dicen que era blanco, algunos testigos que era negro, y 2 testigos dicen que el disparo se produjo luego de que le dicen a ese policía o gritan hacia ese policía que no entienden por qué él está defendiendo a Estados Unidos cuando ni allá los quiere, a los de ellos. Yo voy a poner aquí otra preguntita y aprovecho para agradecer la sintonía, que somos bastante aquí presenciando. Raúl Córdoba nos pregunta qué repercusión legal tuvo la acusación de Miguel Cudotich del asesinato de un policía dentro del campus universitario. Bueno, ni Miguel ni nadie fue finalmente, ¿verdad? Condenado con relación a esos hechos. Condenados, quiero decir, acusados sí fueron. Es difícil, Rafa, te puedo decir que sí, que podemos ser categóricos. Es bien difícil que en una situación como la de el 4 de marzo, los policías encuentren que coincide el informe de balística con el arma de uno de ellos. Eso es, ¿verdad? Tendríamos que ser excesivamente ingenuos para esperar que eso ocurriera. Pero ese mismo 11 de marzo se torturó a compañeras y a compañeros. La conducta de la policía en las calles, el 4 y el 11. Y el 11 fue hasta peor. Y hay tantas cosas que contar que a veces uno se inhibe en parte porque podrían parecerle increíbles. En algunas de las ocasiones que a mí me arrestaron y me llevaron a un cuartel de la calle Chaldón, me ponían un cuchillo y unos dedos de cocaína, indicando que eso me lo habían ocupado a mí. Luego, pues se detenían, pero eso es un ejemplo y una bobería de los abusos que se cometieron en los específicos de lo que relata Irán. Era toda una conducta, Nosotros, los estudiantes, no se dedicaban a dispararle a la policía ni a dispararle a nadie. Nosotros teníamos que estudiar y graduarnos. Hay una leyenda urbana que dice que Jaime Benítez
después que se fundó la FUPI, prohibía las reuniones sociales de él con los estudiantes de honor, porque iban muchos fupistas a la actividad. Por aquí Raúl Alzaga también nos hace esta pregunta. ¿Qué ha pasado con los 2 fiscales asignados a la investigación recientemente? Supongo que esto es para Irán, el caso de Antonia. Hoy le escribí, precisamente esta tarde, le escribí al secretario de Justicia diciéndole que me acababa de enterar que habían removido los fiscales que se habían asignado cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garcet había ordenado al departamento que reabriera la investigación. Pues movieron de oficina a los fiscales y la fiscal que tenía el caso me dice que ella no sabe a quién se lo van o si lo van a reasignar. Así que esta tarde me senté y le escribí al secretario de Justicia diciéndole que interesa que me diga oficialmente cuál es el estatus de esa investigación. Así que estoy esperando su respuesta para ver qué voy a hacer con la información que me dé. Por aquí también hacen una pregunta, ¿qué ha significado el libro Irán, el libro de Antonia, para la formación de conciencia de personas que se hayan concientizado con ese libro? Si le ha llegado alguna información de alguien o de personas que lo hayan usado para su bien, digo, para crear conciencia. Bueno, como yo doy mi dirección electrónica en el libro, pues yo he recibido muchas comunicaciones de personas que lo han leído y me han dicho, pues, diciéndome que desconocían absolutamente los antecedentes y el contexto histórico en que esto se había dado, que les había ayudado mucho para entender eso, lo del contexto en que habían ocurrido estos hechos. No me hablan específicamente del efecto que ha tenido en ellos, pero sé que algunos, porque incluso algunos me han dicho que el libro les resultó tan bueno que se lo han enviado a familiares de Estados Unidos para dárselos a leer, gente que ya no vive en Puerto Rico. Es decir, que yo me siento sumamente satisfecho con la acogida que ha tenido el libro entre la gente que le ha dado por leerlo. Este es un libro que, contrario a lo que yo pensaba, bueno, yo pensaba que se iba a vender algunos cientos de ejemplares, pero es un libro que no quiero madrugar a Norberto González, que es la casa editora, pero es un libro que Norberto ha vendido miles de ejemplares, ¿sabes? Que yo creo que el primer sorprendido ha sido él. Es un libro que la gente lo ha buscado, que la gente lo ha comprado, y ya hace poco me dijo que si tenía alguna corrección que hacerle le hiciera, pues tenía que hacer otra reimpresión. Pues bueno, felicidades por eso. Rafa, ¿quieres hacer alguna otra pregunta? Ya vamos aquí a acabar. No, yo quisiera combinar a Florencio Merced Rosa a que escriba el suyo sobre la historia de la FUPI en la Universidad de Puerto Rico, que yo creo que eso es un libro también necesario. No sé si lo estoy metiendo ahí en un problema y complicándole la agenda, pero me parece que es un buen... Sí, mira, para que no el mismo efecto, ¿no? Lo estoy pensando, pero me asusto porque no tengo, no siento que tengo la misma capacidad de Irán para escribir libros, pero voy a ver si consigo ayuda y si lo limito a un periodo, ¿verdad? Como 68, 70, y no quiero tampoco depender. En una entrevista que me hizo Irán para su libro me corrigió algo que yo estaba pensando, y es que depender de los recuerdos requiere hacer investigación. A lo mejor empiezo como cuando nos suspendieron en el 69, que fue en septiembre, ¿verdad? Que quemamos el Aroticío, se quemó, Puente Ovejuna lo hizo, pero nos suspendieron a 45 y casi todos nos fuimos a la zona minera ese semestre a repartir boletines, a educar. O sea, que esa lucha le devolvió en aquel entonces al MPI y a otras organizaciones y al PIC también,
y a otras organizaciones, cuadros estudiantiles o activistas estudiantiles que fueron a vincularse con esa lucha en el 69 y después en el 71, igual, estudiantes universitarios, con esa lucha contra la explotación de las minas que empezó mucho antes del 80, como se establece en otros lugares o contextos. Pero sí, yo creo que pues, te cojo la palabra, Rafa, y tú me puedes ayudar muchísimo en eso. Dale, no me dale. complico nada más. Por aquí no están por aquí. Gabriela, antes de que nos vayamos, yo quisiera darle las gracias por este medio a Jenny Martínez Lagares, hermana de Antonia, que ha sido una parte importante en el desarrollo de este libro, que me suministró la mayoría de las fotos de infancia y de familia, se ha mantenido al tanto y fue quien hizo la solicitud de la reinvestigación a la gobernadora. Y deseándole a doña Antonia Lagares, la mamá de Antonia Martínez Lagares, que todavía vive a sus 95 años, pero está un poco, ¿verdad?, malita de salud, y deseo pronto restablecimiento y su salud a doña Antonia Lagares. Y a Jenny y a Polinar, su esposo, darle las gracias por el apoyo que siempre me han dado en este proyecto. Bueno, pues saludados, Jenny. Yo me uno brevemente a ese saludo y le doy las gracias a Claridad, que fue después de las expulsiones universitarias donde me recogieron para seguir haciendo el trabajo y me mantengo solidario con ese esfuerzo extraordinario que ahora llevan a cabo ustedes, los más jóvenes. Están preguntándonos por aquí el título del libro de Irán. Alguien también se lo escribe, se lo contesta Carmen Ana, pero Antonia, su nombre es una historia. Publicaciones Gaviota 2019. Mira, la pupi desde la otra esquina de Murillo. Es un buen libro también. Mira, Florencio, Irán y Rafa, aprovecho esas palabras de Floro, las que utilizó para despedirse, agradeciendo el periódico, para exhortarle a la gente que nos sintoniza a que siga siendo posible la permanencia de este proyecto a través de donativos. Durante toda la conversación ha estado circulando en el cintillo las maneras de apoyar a la gesta periodística que se hace desde el periódico Claridad, a través de ATH Móvil, PayPal, apoyando la Claritienda en la página web y siguiéndonos jueves tras jueves, así mismo haciéndose suscriptores de nuestro canal en YouTube para escuchar nuevamente esta conversación y todas las que hemos ido haciendo desde junio. Llevamos casi un año. Lleva un año, sí, casi. Sí. Así que bueno, sin más, y agradecemos a las personas que sintonizaron. Esto fue un live muy productivo, muy bonito. Y hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias Florencio y Sánchez. Gracias. Hasta luego.